Bueno, hermanos, muchas gracias al Señor por poder estar nuevamente reunidos, prestos para escuchar su palabra, escuchar sus enseñanzas en esta noche. Le voy a pedir a un hermano, por favor, antes de comenzar, que lea primero a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2. 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. El versículo que leímos el otro día antes de comenzar, ¿recuerdan? La semana pasada. Entonces, la palabra que vamos a recibir hoy, como la semana pasada y como cada vez que se abren las escrituras y aprendemos y hable quien nos hable, es palabra de Dios, hermanos. Así que prestemos mucha atención. Bueno, sabemos que hemos visto lo que es la semana pasada, vimos las bases del temor de Dios, la primera parte, y entendimos que para llegar a vivir en el temor de Dios, a practicar el temor de Dios, primero teníamos que haber recibido a Cristo, luego comenzar un camino, el camino del creyente, ¿no? En perseverancia, un camino de perseverancia es la vida cristiana, también una vida de gratitud constantemente. Michael mencionaba hoy que debemos dar gracias en todo momento, en todo tiempo, pero la vida del creyente es una vida también de enseñanza constantemente. El creyente, para que progrese, para que avance, debe estar aprendiendo constantemente. También entendimos y vimos que en Cristo tenemos seguridad, en Dios tenemos seguridad, en las Escrituras tenemos seguridad. Y el fundamento es Cristo, ¿sí? Pero nuestro fundamento espiritual debe estar en las Escrituras. Y hoy vamos a ver, hermanos queridos, la siguiente parte, por supuesto, de esta serie, que se llama Las bases del temor de Dios, pero hoy vamos a ver en realidad lo que es el camino de los creyentes, lo que es el camino de los cristianos, lo que es el camino del Hijo de Dios. Y para esto debemos arribar sí o sí a un versículo que es uno de los versículos que aquellos que están haciendo el Instituto Bíblico saben que lo tienen que memorizar, y creo que todos lo van a decir hoy de memoria, que es 1 Pedro 2:21, pero lo vamos a leer por las dudas. 1 Pedro 2:21. Dice la Escritura así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, que la Escritura, el apóstol aquí nos dice, pues Dios los llamó a hacer, ¿qué cosa? Lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Cristo nunca pecó, hermanos. Sabemos que el Señor nunca pecó. Sin embargo, tuvo que experimentar el sufrimiento en su vida terrenal. Tuvo que experimentarlo, y más aún en la cruz, para que nosotros, a raíz de su sufrimiento, de sus penurias allí, en el camino del Calvario, como también en el monte del Calvario, como también en la cruz, fuera para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado, libres del castigo por el pecado, para todos aquellos que creen en Él, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, cuando vivimos para Cristo, cuando vivimos por Cristo, cuando vivimos para otros, eso significa que es muy posible y es muy probable que vamos a llegar a padecer sufrimiento. No debemos espantarnos, ni debemos admirarnos, ni debemos sorprendernos cuando estamos experimentando sufrimiento. El sufrimiento para la vida del creyente es parte del plan de Dios, hermanos. Tenemos que estar preparados para sufrir por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Decía días atrás un comentarista, un predicador, que la vida del creyente sin pruebas es una vida espiritual enana, chata, porque no hay crecimiento.
Porque en la prueba, en el sufrimiento es cuando crecemos, es cuando nuestra fe es desarrollada, es cuando nuestra paciencia es desarrollada, es cuando realmente en la prueba vemos dónde estamos parados espiritualmente. Si la fe que profesamos es verdaderamente un castillito de arena que en la mínima tempestad se derriba. Entonces, hermanos queridos, lo primero que tenemos que entender es el patrón a seguir nosotros, nuestro modelo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a sufrir por nosotros, vino a sufrir por los pecadores. Y no solo que vino a sufrir, sino que vino a buscar y a salvar a los pecadores. Nuestra meta debe ser la misma del Señor, siempre debe ser la misma del Señor. Enfrentar el sufrimiento, enfrentar la prueba, enfrentar la dificultad con paciencia, con calma, con confianza, es decir, con fe, en que el Señor está al mando de todo, el Señor está al control de todo. Al Señor no se le escapa nada, hermanos queridos. Él tiene el dominio del tiempo, Él tiene el dominio del futuro. Como le decía recién, el sufrimiento en nosotros, la prueba es parte del plan de Dios para nosotros. Fíjense ustedes que a lo largo de las Escrituras podemos ver que los apóstoles sufrieron. Los primeros discípulos sufrieron. Y muchos, como el caso de Juan, por ejemplo, experimentó sufrimiento extremo. Y por causa del Evangelio estuvo prisionero, estuvo aislado en la isla de Patmos. ¿Y cuántos murieron, como el caso de Pedro, en forma atroz? ¿Sí? Pero, ¿saben qué? Experimentaron el sufrimiento y muchos, por decir así, zafaron del sufrimiento en ese momento. Otros no, directamente padecieron. Pero ¿saben qué? Aquellos que padecieron lo hicieron con gozo. Se fueron a la presencia del Señor con gozo. Y aquellos que como el apóstol Pablo, por ejemplo, que cuántas cosas sufrió, la mordedura de una víbora, un naufragio, prisiones. Y fíjense ustedes el gozo del apóstol que aún desde la cárcel, en la mugre donde estaba, él se gozaba de la presencia del Señor en su vida, él se gozaba de recibir la inspiración del Espíritu Santo y escribir. Pero ¿saben por qué lo hacían? ¿Saben por qué atravesaban las pruebas ellos? Porque estaban cerca de Dios. Y cuando digo cerca de Dios, porque estaban en comunión con el Señor. Porque en el caso de Pablo no lo había conocido personalmente al Señor, o sea, terrenalmente hablando, más allá de este acontecimiento y de este evento que vemos en Hechos, cuando el Señor se le aparece, ¿no es cierto? Y bueno, y todos conocemos el relato de la conversión del apóstol, ¿no? Pero, ¿cuántos discípulos, cuántos hijos de Dios pasaron la prueba? Y gozosos aún. Y hoy en la actualidad también, porque la persona que resiste la prueba es muy posible que no está tan cerca del Señor. Su comunión no es la que tiene que ser con el Señor. A mí me ha pasado en algún momento de mi vida y yo sé de lo que les hablo. Hasta alguna vez me ha dado bronca, te hablo de varios años atrás, en el cual el Señor me permitía pasar ciertas pruebas y hasta se lo he reprochado al Señor. ¿Quién soy yo para reprocharle al Señor? En realidad, vieron que dice las Escrituras que cuando estamos en tiempo de prueba, de tribulación, debemos gozarnos, debemos alegrarnos, debemos contentarnos, ¿no? Pero bueno, muchas veces nosotros queremos por nuestros propios medios pasar la prueba, atravesar la prueba, zafar. Pero podemos estar hablando mucho de estos, hermanos. Pero lo importante, decimos que nuestro patrón a seguir, a imitar, es el Señor Jesucristo. Y yo los invito que vayamos a la Sagrada Escritura. En este caso, vamos a ver la receta mágica, diría alguien por ahí. Vamos a ver la receta. Filipenses, capítulo 2. Aquí en esta hermosa epístola a la iglesia en Filipos, el Señor Jesucristo habla, ¿saben qué? De la humillación y la exaltación de Cristo, pero también habla del gozo en el servicio. Habla del gozo en el servicio. Habla también de la actitud correcta del cristiano, cuál debe ser, ¿sí? Habla de imitar
la humildad de Cristo también en estas porciones que vamos a leer aquí. Fíjense, Filipenses capítulo 2, verso 3 al 8, dice así la palabra de Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando, considerando cada uno a los demás como superiores o mejores a él mismo. Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y finaliza el capítulo diciendo en el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Habla ahí del señorío de Cristo, ¿no? Y verso 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. En otras palabras, el apóstol lo que nos está diciendo es esto: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, nos dice el apóstol. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció el Señor a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Murió en una forma atroz, en una forma vergonzosa para ese tiempo, como morían los viles criminales cuando ese hombre que fue crucificado libertó al mundo del pecado, del castigo por él, y nunca había pecado él, ¿no? Así que, hermanos, allí está la receta. ¿Cómo hacemos para vivir en el temor de Dios? ¿Cómo hacemos? Aquí está, acá tenemos que imitar. Tenemos que imitar lo que nos dice aquí la Escritura. Imitar nuestro patrón, nuestro modelo, el Señor Jesucristo. Imitar su humildad. El Señor renunció a sus derechos divinos, por decir así, a sus privilegios divinos, para hacerse hombre, hacerse carne, hacerse hombre y venir a la tierra, a buscar, a salvar a los pecadores, a predicar él mismo el arrepentimiento, porque el reino de los cielos, el reino de Dios se había acercado. Cuánto amor, cuánta humildad, cuánta entrega, cuánta ocupación, porque nosotros muchas veces nos preocupamos por el prójimo, pero no nos ocupamos, que hay una gran diferencia. El Señor Jesucristo no se preocupó, directamente se ocupó por su prójimo. Hermanos, la pregunta es, ¿estoy actuando así? Ya sabemos que todos somos pecadores, ya sabemos que todos somos imperfectos, pero ahora estamos en Cristo. Nueva criatura somos, ¿sí? Somos nuevas criaturas, somos nueva creación, somos nuevas personas. La vieja vida ha pasado, ahora estamos en Cristo. El amor de Dios habita, mora en nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Así que no tenemos excusa. Hermanos, si no actúa así, ¿por qué será? Quiero Dios que estemos actuando así, imitando la humildad del Señor. Que estemos considerando a los demás superiores a nosotros, mejores que nosotros, que son más importantes que nosotros, que no constantemente estemos velando por nuestros intereses personales y al hermano que lo parte un rayo. Hermano, si no actúa así, es porque algo está mal en mí. Algo está funcionando mal en mi vida si no actúa así. Algo está prevaleciendo en mi vida que no es precisamente el amor de Dios. Entonces yo les pregunto a ustedes, pregunta retórica por supuesto, no me respondan, ¿están actuando así? Yo hoy me lo preguntaba, ¿estoy actuando así? Y si no estoy actuando así, algo está funcionando mal, algo no está andando bien, algo está fuera de los rieles.
seguramente el Señor en esta noche nos va a mostrar qué es lo que está mal en nosotros para que lo corrijamos. Fíjense ustedes, que si no estoy imitando al Señor, no estoy actuando con temor a Él, es porque algo no funca, ¿eh? Porque si no estoy imitando al Señor, sin lugar a duda, no estoy mostrando su amor. No estoy mostrando que mi vida es una vida temerosa a Dios. No estoy actuando con obediencia. No estoy viviendo con amor. No estoy viviendo con sabiduría, que no es la sabiduría terrenal, sino la sabiduría de Dios, que es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que solo Dios da. Si no estoy actuando así, imitando al Señor, también es porque no hay sometimiento a la autoridad de Dios. No he sometido mi vida seguramente a la persona de Dios, a la soberanía de Dios, como dice Santiago en el capítulo 4. Y si no me he sometido es porque no hay rendición de mi vida. No me he rendido realmente y sinceramente a los pies de Cristo. No he entregado tal vez totalmente y de veras mi vida al Señor. Y si no he hecho nada de esto, por ende que no estoy en dependencia del Espíritu Santo. No tengo la llanura, no ando en el Espíritu, no me dejo guiar por el Espíritu. Y esto produce algo en mi interior que es la falta de comunión con el Señor. ¿Sí? Es la falta de comunión. Y la falta de comunión, cuando decimos falta de comunión, es todo lo que implica la falta de comunión. Implica muchas cosas cuando perdemos la comunión con el Señor. Frecuentemente perdemos la comunión con el Señor porque por nuestra falta de confesión de nuestros pecados, por ser reincidente o practicante de los mismos pecados, por ejemplo, y sucede que cuando no estamos en comunión, nuestra comunión está interrumpida y de a poco nos vamos enfriando, hermanos. Vamos perdiendo el deseo de leer las Escrituras, vamos quitándole importancia a seguir creciendo y conociendo más al Señor, nos vamos volviendo insensibles y ya nos da lo mismo venir a la iglesia o no, y ya nos da lo mismo ayudar al prójimo o no ayudar, ya empezamos a dejar de orar, ya no oramos, y bueno, son cosas que ocurren cuando mi comunión está interrumpida por mi pecado, por mi falta de confesión. Ahora la pregunta ¿será que realmente mi comunión no está siendo la que tiene que ser con el Señor? ¿O habrá algunos casos en los que verdaderamente no se ha experimentado la conversión? También puede ser. También puede ser. Creo que en nuestro caso particular, todos los que estamos aquí, y el Señor solo lo sabe, pero por evidencias exteriores o externas, por los frutos, podemos creer que todos somos hijos de Dios, ¿no? Y quiera el Señor que nada de esto que estamos mencionando sea nuestro caso. Pero si no actúo como la Escritura me manda, es porque algo no está funcionando bien en mi vida espiritual. Y en vez de enojarme, en vez de ofenderme, lo que debo hacer es clavar rodilla y decirle, como dice el Salmo, al Señor: examina mi corazón, Señor. Decirle en oración: muéstrame qué es lo que no está andando bien, muéstrame qué estoy haciendo mal. Y eso significa que es necesario que yo revise mi camino. Es necesario que nosotros constantemente, hermanos, revisemos nuestro camino como creyentes. Si estamos en el camino que Dios nos marca, el que Dios nos enseña a través de las Escrituras como hijos de Dios, tiene que haber características palpables en nuestra vida. Tiene que haber características que nos identifiquen como hijos de Dios. Una de ellas, ¿saben cuál es? Si me he convertido a Cristo, Romanos capítulo 6, versículo 4. Fíjense ustedes lo que dice Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, presten atención, andemos en vida nueva.
¿Mm? La otra traducción dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. La primera característica de la persona nacida de nuevo es vivir, que comienza a vivir una nueva vida. Mira las cosas desde otra óptica, analiza las situaciones desde otra óptica, tiene otro enfoque de la vida. Debemos andar en vida nueva, hermanos. Debemos andar en vida nueva. Y fíjense qué maravilloso, ¿no? Porque no tan solo cuando andamos en vida nueva es que andamos en nueva vida, con nuestras actitudes que han cambiado, nuestro vocabulario ya no es el mismo, nuestros gustos del mundo y por las cosas del mundo ya no nos llaman la atención. Aparte de eso, fíjense ustedes qué generoso el Señor. Dice Romanos 8:1 que ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Les parece poco? Es un regalo inmerecido, pero Dios en su misericordia infinita e inescrutable nos ha querido bendecir de esta forma a aquellos que hemos confiado en Él. Entonces, primera característica de la persona que está en Cristo y que es de Cristo, que vive una nueva vida. ¿Se entiende? La segunda característica es la fe. La fe. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. La vida del creyente debe ser siempre enfocada en la fe. ¿Qué quiere decir el apóstol aquí? Que vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces, la segunda característica del creyente genuino y de aquel creyente que está en el temor de Dios, en la obediencia a Él, es una vida de fe. Se caracteriza por la fe. En Cristo, por supuesto, ¿no? Tercera característica, la espiritualidad. Es muy importante la espiritualidad. La espiritualidad. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, o sea, de la naturaleza pecaminosa. Es decir, el apóstol nos dice que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en la vida. Eso nos quiere decir el apóstol. Que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en la vida. Y entonces no nos dejaremos llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces allí tenemos la tercera característica de una persona que vive en el temor de Dios. Tiene una vida de espiritualidad, es espiritual, pero una espiritualidad viva, según como Dios manda, no como el ser humano por allí interpreta que es una vida espiritual, ¿no? Otra característica que debe tener el creyente es la estabilidad. Efesios, capítulo 4, verso 1, dice así el apóstol: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Qué interesante y qué grosso realmente, y qué profundas estas palabras, ¿no? En otras palabras, el Señor Jesús les estaba diciendo a sus compañeros, a los discípulos del Señor, a los creyentes hoy en la actualidad, que ellos eran prisioneros por servir al Señor y que estaban prisioneros en ese momento por servir al Señor. Por eso les quería decir, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. En verdad hemos sido llamados por Dios, hermanos. Primero hemos sido llamados para la salvación, ¿sí? Pero también una vez que hemos sido salvos, somos llamados para seguir al Señor, para obedecer al Señor, para servir al Señor, para imitar al Señor, para llegar a tal punto que como hijos de Dios vivamos al Señor. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Bueno, la otra característica es el amor. Qué importante, ¿no? El amor.
Repito, no según el concepto del mundo, no según el concepto de las personas, sino de Dios. Efesios, capítulo 5, verso 2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¡Wow! ¡Qué desafío! ¡Qué palabras de exhortación! Pero qué palabras de ánimo también. El apóstol dice, vivan una vida llena de amor, dice, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como olor o como aroma fragante o agradable a Dios. Yo creo que es un desafío muy grande el que estamos recibiendo esta noche, hermanos. Y creo que lo debemos recibir gozosos, alegres, contentos, porque el Señor nos está hablando. Porque el Señor, sus ojos están sobre nuestras vidas. Y Él no quiere que seamos hijos mediocres. Él quiere que seamos hijos y siervos de Él con excelencia. Así que estamos todos desafiados, empezando por mí. Otra característica es la cautela. El creyente debe ser cauteloso. Efesios, capítulo 5, verso 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué nos quiere decir? Que seamos muy cuidadosos. ¿Recuerdan el versículo clave, el versículo del fin de semana pasado, Colosenses 2:6? ¿Qué decía? De la manera que recibimos a Cristo Jesús como Señor, ahora debemos seguir sus pasos, debemos andar como el Señor anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor cuando estuvo aquí en la tierra? Primero, un detalle muy importante, anduvo en sujeción a su Padre, en sujeción a sus padres terrenales, en amor, en integridad, en santidad, en justicia. Así anduvo el Señor. Y así somos llamados nosotros a andar, hermanos, como el Señor anduvo. El apóstol nos está desafiando, como la estaba desafiando a la iglesia de Éfeso, como la estaba animando, inculcándoles cómo debían andar, lo está haciendo con nosotros en esta noche. Nos está diciendo, tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios o como insensatos o tontos, dice la traducción lenguaje actual, sino como sabios. El Señor nos manda a tener una vida de sabios, pero siempre es oportuno reiterar, no ser sabios en nuestra propia opinión, sino ser sabios con la sabiduría que Dios da de lo alto cuando se lo pedimos. Con la sabiduría que viene del cielo, no con la sabiduría humana. Hermanos, entonces, estamos revisando nuestro camino, estamos revisando nuestro andar diario, ¿sí? Debemos vivir en vida nueva, debemos tener una vida de fe, debemos caracterizarnos por ser espirituales, una vida de espiritualidad, una vida de estabilidad bíblica, o sea, espiritual, pero también en lo emocional. Debemos tener una vida de amor, debemos ser cautelosos, fijarnos bien cómo vivimos, no como necios, sino como sabios. Y la última, debemos tener una vida de iluminación. Primera de Juan, capítulo 1, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ahí pero si andamos, la traducción es pero si vivimos, ¿sí? Pero si vivimos en luz, así como Dios está en luz, así sería el texto, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo
pecado. Entonces, hermanos, ¿estamos en Cristo? ¿Estamos en el Señor? El Señor es luz. Y si el Señor habita, su Espíritu habita en nosotros, debemos ser luz, como Él fue luz y como Él es luz. Y eso se debe ver, se debe visualizar en nuestra comunión, primero con el Señor, consecuentemente nuestra comunión con los hermanos. Y sabiendo que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya nos limpió, pero seguimos pecando. Seguimos pecando diariamente. Y esa sangre del Señor Jesucristo, cada vez que confesamos, cada vez que nos arrepentimos, nos limpia de todo pecado. Hermanos, analicémonos detenidamente en nuestros hogares. ¿Verdaderamente estoy viviendo la vida nueva en Cristo? ¿Verdaderamente es evidente la fe que profeso en el Señor? ¿Tengo una vida de espiritualidad? ¿Puedo decir que estoy estable en el Señor, que tengo una estabilidad espiritual y por lo tanto emocional? ¿Estoy manifestando, estoy viviendo el amor de Dios? ¿Estoy siendo cuidadoso, cauteloso de cómo vivo? Como sabio y no como necio. ¿Soy luz realmente? Recuerden que somos llamados a ser sal en la tierra y luz en el mundo. ¿Estoy siendo luz? Gloria a Dios que así sea. Que todos los que estamos aquí estemos reuniendo o caracterizándonos con estos caracteres o estas características como hijos de Dios viviendo en temor. Y de acuerdo a lo que acabamos de ver, podemos sacar la deducción que nuestra vida, hermanos amados de la Iglesia del Señor, el Mirador del Lago, debe ser una vida de semejanza a Cristo. Debe ser una vida de semejanza con el Señor. Miren lo que dicen las Escrituras, lo que dicen las Escrituras en Primera de Juan, que estamos, pero en este caso en el capítulo 2, en el verso 6. Dice así Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La otra traducción dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Volvemos a lo mismo que mencionábamos recién, ¿entienden? Debemos andar como el Señor vivió, como el Señor anduvo aquí en la tierra. ¿Será así? Si no es así, porque sabemos que no somos perfectos, porque somos pecadores, somos seres caídos espiritualmente, pero resucitados. Desde el momento que nos reconocimos pecadores, creímos en el Señor, creímos en su obra, confesamos con arrepentimiento nuestro pecado y lo recibimos en nuestro corazón, somos nuevas personas, nuevas criaturas, con una nueva naturaleza en nuestro interior, pero siempre sabemos que aunque sea bien chata allá abajo, está la naturaleza pecaminosa. Pero lo importante es que procuremos, hermanos, cada día la santidad. Cada día procuremos andar en temor al Señor. ¿Y qué es una vida de un cristiano temeroso a Dios? ¿Qué es? ¿Saben qué es vivir una vida con temor al Señor? Es andar con amor. Es andar sujetos a Él y a su palabra. Es andar o estar sumisos a la guía de su Espíritu Santo. Recuerden que el andar en el Espíritu no solo es andar guiados por el Espíritu, sino bajo el Espíritu, ¿sí? Gobernados, guiados por el Espíritu Santo. Debemos adoptar la actitud de un soldado cuando se somete
al capitán, cuando se somete al instructor, cuando se somete al régimen militar. Así debemos andar, los hijos de Dios. Andar en el temor de Dios es andar en obediencia a Él y a su palabra. Es andar en dependencia a su Espíritu Santo. Es andar en fe. Es vivir en sabiduría. Eso es temor de Dios. Pero no vamos a desarrollar el temor al Señor si somos descuidados con nuestra lectura, con la lectura de la palabra, con el conocerlo cada día más a Él por medio de las Escrituras. Si descuidamos nuestra vida de oración, si somos inconstantes, si somos de doble ánimo, es porque algo no está andando bien. Que podamos corregir con la ayuda del Señor ese hábito que es dañino para nuestras vidas. El temer a Dios, hermanos, el temer a Dios es caminar con Cristo. El temer a Dios es permanecer en Cristo para que Él permanezca en nosotros, porque separado de Él no podemos hacer nada, dice la Escritura. El temor a Dios es seguir el ejemplo de Cristo. Amén. Amén. Nos despedimos con unos versículos que son versículos que los tenemos que tener muy en cuenta en nuestras vidas. Estamos en Primera de Juan y en el capítulo 2, pero los últimos versículos 28 y 29 dice así: y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que, cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Wow. Hoy Maico también mencionaba. Yo decía, creo que en la oración, hermano, yo decía, wow. Hermanos, debemos permanecer en comunión con el Señor. El permanecer en comunión con el Señor es estar cerca de Él, estar con Él, permanecer en Él, obedecer sus mandamientos, cumplir con sus mandamientos, seguir los pasos del Maestro. Eso es estar en comunión con Él, en una vida de confesión constantemente, para que cuando Él regrese estemos llenos de valor y no nos alejemos de Él avergonzados. Y el verso 29 dice, ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Que sea nuestro caso, hermanos. Y ¿saben qué? Tercera de Juan lo dice claramente, resume en sabias palabras el apóstol lo que acabamos de leer en estos dos versículos. Tercera de Juan, versículo 11. Recuerden que tiene un solo capítulo. Tercera de Juan, versículo 11. Querido amigo, le habla Gallo aquí el apóstol, le dice, querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Tomémonos esta palabra como que es para nosotros y seamos conscientes de que el Señor nos está hablando a nosotros y leámosla así. Queridos amigos de Mirador del Lago, no se dejen influir por ese mal ejemplo o por algún mal ejemplo. Imiten solamente lo bueno. Recuerden que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. El Señor nos bendiga. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.